buenas tardes. Vamos a empezar, son 6:20, es una buena tolerancia mexicano-latinoamericana. ¿Si alguien sabe de es cierto, yo siempre he dicho que, fíjense, para nosotros, los latinoamericanos, en general, claro, por supuesto, yo digo que el tiempo es como un amigo, y de los amigos se usa y se abusa. Entonces, no pasa nada si son 10, 15 minutos, 10, 15 minutos y no pasa nada. Pero si se fijan en otras culturas, la relación con el tiempo es terrible, es distinta. Por ejemplo, en los países sajones en general, bueno, si uno está dictando una charla y da la hora en que se tiene que terminar, a uno le quitan el micrófono. O sea, no preguntan. Te quitan el micrófono y te bajan del estrado. Y un día, hace muchísimos años, leí en un periódico, en el Excelsior, que éramos, bueno, después del Excelsior, porque ahí aparecían cada tres días, cada tercer día un artículo, 3 artículos sobre arquitectura en una sección que coordinaban 2 amigos nuestros, Carlos Bejar Pérez Rubio, que es compañero nuestro ahorita clase, y Carlos Ríos Garza. La columna se llamaba Ámbito 3. Pero bueno, lo que quiero decir es que en el periódico recorté la nota, obviamente ya quién sabe dónde está la nota, donde decía lo siguiente, que un niño en Japón, no recuerdo si fue en la capital o no sé dónde, había fallecido en un hospital. Pero cuando la noticia desarrolla el porqué, fíjense, estaba en la puerta de la persona encargada de cerrarla y era una puerta corrediza. Entonces, dice la noticia, decía que el señor estaba viendo su reloj y cuando dieron 8:00, entonces corrió la puerta y la niña venía corriendo. Los papás la habían dejado, se bajaba del coche, la niña, era una niña, no era un niño, corría y entonces cuando llegó la puerta la prensó contra el muro. Es terrible, ¿no? Porque la niña llegó un segundo tarde. Bueno, el problema es terrible porque el desenlace fue cuando los padres van a reclamar y a tratar de que el señor, el portero, sea el responsable de la muerte de la hija. Todos me dicen que no, que el señor cumplió con su deber. Él no hizo más que lo que tenía que hacer, cerrar la puerta a las 8:00 y la niña murió. Yo digo que terrible que el tiempo, en otras latitudes, sea como un ¿qué será? Un dictador, algo así, que 8:00 y la vio venir corriendo y en vez de esperarse un segundo para que pasara y entrara a la escuela, cerró y se murió. Bueno, nosotros no nos morimos 15 minutos después y estaban aquí campantes y sonantes con servicio. Bueno, ustedes saben que estuvimos el sábado en el restaurante del Lago, en la ampliación del bosque de Chapultepec. Es una obra que hicimos hace muchos años, bueno, para datos exactos, para los espíritus precisos, en 1964, y allí colaboramos Jorge Quijano, compañero, amigo nuestro de toda la vida, somos compañeros de la escuela, y después ya de nuestra práctica profesional, él fue el responsable, el residente de la obra, y nosotros nos tocó hacer la residencia, pero del proyecto arquitectónico. Bueno, estuvimos allí y claro, yo hacía muchos años que no habíamos ido y tuvimos oportunidad de hacer un recorrido por las cosas que no se ven, como son todas las cuestiones de servicios, y nos enseñaron también la parte nueva que hicieron después de 10 años. Entonces, yo quiero empezar esta sesión. La pasada tampoco la terminamos, nos faltó algunos ejemplos de lo que estamos hablando del proyecto arquitectónico y también de algo que yo mencioné así de manera muy general y que ahora quiero enfatizar. El problema de la enseñanza del proyecto arquitectónico.
yo mostré un esquema que es como una escalera en el cual el proyecto de las obras arquitectónicas completas no estaba en el primer escalón de la escalera, sino hasta el tercero. Y ya de ahí para arriba, objetos arquitectónicos más complejos. Después veremos los grados de simplicidad y complejidad, porque si ustedes abren un plan de estudios, el último o los anteriores, siempre dice, se proyectarán objetos que sean de diferente complejidad, pero siempre como que se queda en el aire cuáles son los criterios bajo los cuales se puede establecer la relación dialéctica simplicidad-complejidad, porque ambas van aparejadas. Yo esgrimo el criterio de Juan O'Gorman, lo veremos con las imágenes, pero se los digo de una vez. Juan O'Gorman decía que la simplicidad-complejidad de las obras arquitectónicas se podía establecer a través de 3 criterios. El criterio compositivo, o sea, obras de fácil o de difícil complejidad compositiva. El criterio constructivo, obras de difícil o fácil realización constructiva, y el criterio de las instalaciones y de los equipos complementarios de las obras. Son los 3 criterios que da Juan O'Gorman, el famosísimo arquitecto. Ustedes tienen aquí la más famosa de sus obras aquí enfrente, y a esos 3 criterios yo agrego un cuarto, el aspecto simbólico. Vamos a poner aquí el ejemplo de una capilla, que una capilla para 200 personas es un problema compositivamente hablando muy sencillo, porque nada más hay que componer el espacio del presbiterio o el espacio de la iglesia. Ustedes saben que iglesia, el término en latín es ecclesia y quiere decir asamblea o reunión. Entonces el espacio de la iglesia, el espacio del vestíbulo o nártex, es la palabra antigua, y el atrio o el espacio, la plaza de acceso. No hay más elementos que componer. Claro, el presbiterio tiene complementos de servicio, una oficina, claro, un sanitario, un lugar de una especie de vestidor donde los sacerdotes cambian su vestimenta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es un problema muy sencillo desde el punto de vista compositivo, pero muy complejo desde el punto de vista simbólico. En el aspecto del simbolismo, una capilla o una iglesia es terriblemente complejo. Ya les platicaba yo en alguna ocasión anterior que si ustedes ven el 4.º libro de Palladio, de los 4 libros de la arquitectura que escribió Andrea Palladio, en el 4.º libro dice él que los edificios más difíciles de proyectar para un arquitecto son los templos. ¿Por qué? Dice, pues porque allí habitan los dioses, o habita, dice él, el supremo creador. Por eso decíamos que el término de la creación, nosotros no lo usábamos en el lenguaje común, en las pláticas con los alumnos, porque es un término bastante difícil de captar. Decíamos, en las mitologías en general y en las religiones, siempre se habla del creador como un ser sobrenatural que es capaz de hacer todo de la nada. Nosotros decíamos, los arquitectos distamos mucho de ser creadores en el sentido real de la palabra, en la etimología de la palabra. Les decía yo que crear viene del latín creare, que quiere decir producir de la nada. Exactamente esta idea de hacer todo de la nada. Yo digo que los arquitectos con dificultad hacemos algo partiendo de algo. Eso es lo que más que podemos hacer, y en este sentido distaríamos mucho de ser creadores de obras arquitectónicas. Bueno, entonces vamos a empezar ya sin más preámbulos, dado que empezamos un poco tarde. Vamos a empezar con las imágenes y vamos a hacer un intermedio también. Habría una cosa que a mí se me estaba pasando y que quiero que en esta sesión poder cumplimentarlo, y es con la idea de que 10 minutos antes de hacer el corte nos vayamos a la exposición, al espacio de la galería, para que vean ustedes el esquema
en la estructura a escala 1:1 que presentamos allí y que es un ejemplo de una aplicación de la geometría poliédrica, de la cual platicamos la primera sesión. ¿Se acuerdan que hablamos de que aparte de la geometría ortogonal, que es la que conocemos porque no sé qué porcentaje, la enorme mayoría de los espacios en los que habitamos tienen esa geometría de hacer planos paralelos, el piso paralelo a las cubiertas, las paredes paralelas 2 a 2, en el fondo, atrás y a los lados, etc. Y entonces este era un ejemplo de otro tipo de geometría buscado en función de la eficiencia constructiva y económica de esos elementos. Entonces, como eso está muy difícil platicarlo aquí en las imágenes, lo platicaremos allí en el esquema y escala 1:1 que montamos allí. Quiero explicarles qué características tiene, qué posibilidades tiene. Si ustedes recuerdan y han pasado ahí por la exposición, en el piso está dibujado la casa, es una casa de 2 habitaciones, de 2 dormitorios, con todos los demás espacios, y está la cubierta, el marco de uno de los espacios fundamentales, que es la zona de estar y comer. Obviamente es la misma estructura para la zona de recámaras, pero no existen las divisiones porque solo están dibujadas en el piso. Bueno, entonces, si ustedes son tan amables, empecemos. Esta sí, bueno, ya lo habíamos apagado la luz. Por favor, Adriana, gente tan amable. Bueno, esta no era la primera, pero apareció la primera. El terreno en el que se proyectó el restaurante del lago es un terreno con pendientes. Ya Jorge ese día nos ilustró diciendo que aquí todo estaba lleno de cavernas. En toda la zona había una zona, no solo la zona del restaurante, sino la zona del lago. Ustedes han sabido que creo que 2 veces ha sufrido accidentes, 3, 4 veces, que 4 veces el lago ha sufrido problemas. ¿Por qué? Porque se ha ido, ha habido boquetes que han erosionado la parte baja de la superficie del lago por razones de las cavernas que existen en toda esa región. Bueno, entonces, la idea era, había un elemento central como punto de observación, que es una fuente que nos dicen que sigue existiendo el juego de los movimientos del agua. Nos decía, si no mal recuerdo, 16 juegos cada hora, minuto. Bueno, tiene muchos juegos, tiene cambios, y entonces sigue siendo un elemento de atractivo para la gente que va fundamentalmente al restaurante y a todos los alrededores del lago, por supuesto. Esta es una sección. Entonces, este es uno de los esquemas de los paraboloides que están allí. Son 2. Este sería el que estuviera en la parte frontal, y en una diagonal que atraviesa la parte principal del proyecto remataba. Es decir, este plano no es el mismo del corte, quiero decir, está en una diagonal o en un corte diagonal, como veremos ahorita. El restaurante. Este era el restaurante originalmente, o sea, hace muchos años, hace 45 años que hemos platicado. Aquí es donde se ha construido el anexo, y parece que también se ha construido algo de este lado. Son 2 paraboloides hiperbólicos. Ustedes recuerdan que los paraboloides hiperbólicos son superficies regladas, es decir, que se generan a base de rectas. Ustedes ven aquí curvas, ¿no? Esto es curvo y esto es curvo, pero esa es la sensación visual. La realidad es una superficie que está hecha a base de rectas. Por eso se hacía, porque se podían poner la cimbra, como se pone la cimbra de una losa plana de concreto, se hacía cimbra con duela de 2 pulgadas, de 5 centímetros de espesor, y se podía ir moviendo alrededor de las directrices de la superficie, que serían estos mantos, y trazar las rectas, generando la superficie que en realidad, cuando hace uno cortes verticales, las secciones son parabólicas o paraboloides. Se dice paraboloide porque tiene forma de parábola, aunque no sea rigurosamente matemáticamente una parábola, o hipérbolas cuando se hacen los cortes horizontales. Al hacer un corte horizontal se hace el dibujo de la hipérbola, que es otra de las cónicas que ustedes vieron en sus clases de geometría.
Bueno, esta era la apariencia, estos son 18 metros de altura, los demás datos pues, los podrán sacar en proporción a la altura, y había una serie de columnas que ya no existen ahora, ya no existen, bueno, sí existen, pero parece que desapareció una, dejaron una, etcétera, etcétera. Esta es la vista oriente, el norte está hacia acá, la vista oriente del restaurante en su etapa inicial. Este era el muro con una serie de perforaciones y una pésima copia de Ronchamp, por ejemplo, ¿no? Porque yo recuerdo que la influencia, imagínense, está esto en 63 más o menos, Ronchamp aquí era 58, 59, 60, cuando los maestros nos mostraban como modelo, entre otros, a seguir las obras de Le Corbusier, no el Le Corbusier de los años 20 y de la Villa Savoy, sino ya el Le Corbusier de los 50, que estaba haciendo la capilla de Ronchamp en Francia, cercano a una población que se llama Belfort, cercana a la frontera con Suiza. Bueno, aquí está la fuente con los juegos que estamos comentando, y este era el acceso por la parte sur, oriente, norte hacia acá, sur hacia la izquierda. Bueno, esta es la misma fotografía vista del día y con la foto ya trucada, porque así era el proyecto original. El proyecto original era que paraboloide, bueno, si aquí a esta esquina terminaban las dos directrices de este lado, esta directriz se iba hasta acá y coincidía con la otra directriz que bajaba en medio de las dos superficies, en medio del restaurante, dividiendo el restaurante en dos grandes áreas. Esto nunca se construyó hasta la intersección con un muro curvo que dividía el área de servicios del área pública del restaurante. Aquí simplemente está, yo no me pude quedar con las ganas de decir, bueno, a mí me gustaría verlo como se debió haber hecho. Ya, claro, ¿por qué no se hizo así? Es un cuento muy largo, entre otras cosas por el tiempo. Había un tiempo límite para entregarlo. Ustedes saben, esas obras que se tienen que entregar a finales de sexenio, porque el señor presidente en turno pues tiene que inaugurarlo, ¿no? Como él es el que lo patrocina, o al menos lo impulsa, lo promueve, pues entonces tiene que terminar, porque el que viene pues ya va a hacer otras cosas, otros desmanes. Acabo de leer una noticia, dice, fíjense nomás qué confesión más subliminal de un señor que dice, el país no se me ha ido de las manos. ¿Qué quiere decir? Que ya se le fue, ya se le fue. Eso los psicólogos los llaman una defensa por negación. Fíjense, lo que él está pensando es que se le fue el país ya de las manos. Y entonces declara a 8 columnas, vean la jornada del día de hoy, el país no se me ha ido de las manos. ¿Qué quiere decir? Que ya se le fue, se le fue. Un señor que no había gobernado nada, no había ganado ninguna votación popular, que obviamente su incapacidad estaba latente y ahora pues la ha demostrado así a plenas luces. Bueno, entonces, el restaurante tal y como estaba originalmente, este es el pico de la el segundo paraboloide, y ahora que fuimos, pues yo en tantos años le he olvidado muchísimas cosas. Yo tengo memoria selectiva, todo lo que me disgusta lo olvido. Generalmente me acuerdo de las cosas que me gusta acordarme de ellas, y yo no sé por qué olvidé que el eje de la composición del restaurante era precisamente la línea que unía la esquina que está acá atrás, esta que está acá atrás, con la fuente, y sobre ese eje se había partido el desarrollo espacial y compositivo del restaurante. Bueno, miren, este es uno de los escasísimos esquemas que yo tengo. Esta es la esquina que estábamos platicando, y hacia acá está la fuente. La fuente está aquí, este es el eje, por eso es la altura mayor, y la idea era que el mayor número de mesas o de comensales estuviera cercano hacia la zona del lago. Claro, el lago que venía por aquí, daba la vuelta para tener la vista al lago y la vista a la fuente principal. Esta es la zona de los servicios. El acceso anterior y ahora todavía existe, está aquí el vestíbulo, la zona de las oficinas y la zona de la cocina, en el muro curvo. Fíjense, el muro curvo que cortaba este paraboloide. La punta que les digo que no se construyó
nunca fue esta esquina. Este era el punto más alto, pero al llegar el muro y hacer intersección con el paraboloide que está aquí, que esta es la geometría de la planta del paraboloide, se dejó de construir esta parte. Además era bastante compleja de construir, aunque en realidad si se había construido acá desde el nivel del piso natural hacia la altura de los paraboloides, pues se pudo haber hecho desde aquí, pero bueno, no se construyó. Esto era una zona de un bar y la espera hacia la zona de las mesas, y aquí generalmente estaba una pista de baile, la orquesta se ponía aquí, había música, creo, no sé, recuerdo si solo en la noche o en el curso de la tarde, y la zona de mesas era toda esta. Esto va escalonado según el primer esquema que presentamos. Entonces desde aquí se veía al lago. Hay 3 niveles, aquí yo nada más hice 2. Le llaman la zona del lago, ya no sé cómo, tiene 3 nombres ahí, nos lo dijo el encargado, el administrador, el encargado del restaurante, y todas las mesas, a pesar de estar atrás, por los desniveles tenían la posibilidad de la vista. Aquí había la idea de un muro conoidal, una conoide, como ustedes saben, es una superficie que se genera entre una recta y una curva. Entonces, la recta era la recta inclinada que iba del punto alto al punto bajo en la parte de arriba, y abajo era una curva, y desde allí se iba a generar la conoide llegando hacia la directriz que iba de la punta más alta, en la punta hacia la isla, hacia el lago, y la punta más baja hacia la parte de atrás. Bueno, estos son algunos esquemas que se habían hecho del manejo del muro, que no rigurosamente es como el que estaba, que era un plano inclinado, sino que tenía entrantes. Miren, aquí está la conoide, esta es la recta, esta es la curva, y entonces se divide en partes iguales la curva y en partes iguales la recta, se genera la superficie. Y había otra idea añeja que era esta: hacer entrantes y salientes para dejar áreas de mesas hacia el interior, y entonces empezar a unir también, dividiendo en partes iguales la recta superior que la curva, y entonces del punto más hacia afuera de la curva se iba hacia adentro, y del punto interior de las curvas se iba hacia afuera. Todo esto, si ustedes recuerdan, lo hace de manera genial y magistral un ingeniero uruguayo que se llamó Eladio Dieste. Eladio Dieste, hay que buscarlo, por favor, búsquenlo ahí en sus máquinas. Se llama Dieste con D de dedo. Él vivió de 1917 al año 2000, 83 años, y es obviamente el maestro de todos los latinoamericanos arquitectos que manejamos la arcilla, o todos los que de alguna manera tenemos que ver con construcciones con arcilla, con cerámica, con barro y por extensión con tierra, pues vemos en el trabajo de él un modelo a seguir por infinidad de razones que yo creo que veremos con detalle en las sesiones de la construcción. Cuando estemos hablando de lo que él pensaba en relación a la construcción, pues entonces ahí daremos muchas de sus ideas, porque aparte de ser un magnífico ingeniero, era un muy buen escritor. Entonces escribe poco. Su libro se llama La Cerámica Armada. Ese libro, editado por la editorial Somosur, también es coedición de la Universidad Nacional Autónoma, pero la editora principal es una editora colombiana que se llamó Somosur, o se llama, no sé si exista todavía. Bueno, esto es nomás prolegómenos de lo que vamos a ver el día de hoy. Otras opciones era incrementar el espacio interior, otra vez sobre la misma línea arriba, pero abajo más espacio para tener las mesas. Aquí en la parte de adelante había una escalera que platicó Jorge con amplitud de lo que le pasó, porque se proyectó la escalera, era una escalera helicoidal, se instaló, y alguien dijo que no le gustaba, y entonces salió de ahí, y luego, quiero no traicionar a Jorge, me dice que acabó en la casa de un funcionario mexicano, cosa rara, ¿no? Cosa rarísima. Acabó, no se usó en el restaurante, y acabó
siendo parte del mobiliario o el equipo de una casa privada particular. Bueno, distintos esquemas, en fin, ya no nos detengamos en esto. Esto es otra cosa. Son los garabatos. Estas son las fotografías viejas. Aquí está el primer término y aquí sí, miren, el punto más alto y la idea de enfilar o de enfocar la diagonal o la bisectriz del ángulo principal del restaurante dirigida hacia la isla. Esta es la parte que ahorita ya no se puede ver porque aquí es donde está construido un salón de fiesta. Es otra cosa que uno no entiende. Miren, el terreno es enorme, hay inmensidad. No se trata de hacer un restaurante en un lote urbano que tiene determinadas dimensiones y valor, tiene un enorme tamaño y uno no entiende por qué el nuevo proyecto tenía que estar pegado al viejo proyecto. El nuevo proyecto podía estar, créanme, 5 metros, 6 metros despegado, y entonces luciría muy bien el nuevo proyecto, si el nuevo proyecto es bueno, y dejaría intacta el perímetro de las fachadas del viejo proyecto. Es decir, podían convivir el viejo y el nuevo con perfecta facilidad porque no había problemas de terreno. Bueno, a pesar de eso, el nuevo proyecto está pegado. O sea, toda esta fachada ya no existe porque aquí está un gran muro, lo verán en algunas de las fotografías ahorita al final, hay un muro y es el comienzo de la construcción del salón de fiestas, le llaman, que está en la segunda parte. Bueno, eso ya lo dejé. Esta es la fachada sur, este era el bar, en la zona del bar que estaba en un primer nivel. Esta es la parte baja del paraboloide que vimos que se construyó inconcluso. Este era el muro curvo, aquí la intersección entre el muro curvo y la superficie reglada o alabeada, como quieran ustedes llamarle, de la cubierta, tenía un acabado especial de corcho, un corcho portugués que se llama Isola, era la especificación que se dejó de usar en México hace muchos años, ya no existe aquí, y esta es la vista, miren, desde el nuevo salón de fiestas, porque está a un nivel más alto que el piso del restaurante. La fuente que hemos platicado y la zona del cuarto de máquinas que existe bajo la fuente. Y este es el actual restaurante. Ahí identificarán algunos compañeros que nos hicieron favor de acompañarnos. Y ahora lo que le hicieron es, le pusieron unas guías aquí de metal y luego le pusieron esta tela, como ustedes están viendo, así, haciendo cuadritos. Bueno, no estaba así, conste. Como que la decoración la había hecho otra persona, que no dependía del despacho de los arquitectos, del arquitecto Díaz Guadarrama, que era el jefe del proyecto, pero con buen gusto, porque fíjense, había escogido, siendo extranjero, el mobiliario con colores mexicanos, el rosa mexicano, el azul añil, todos los colores que ustedes saben que son colores que usamos en México, en muchas y distintas cosas. La vestimenta, por ejemplo, de muchas personas, indígenas o no, está hecho a base de esos colores brillantes, hermosos que hay. Bueno, pues aquí ya no les gustaron los colores fuertes y ahora son todos colores muy neutros o pasteles, como quieran. Incluso también los manteles eran con esos colores encendidos y ahora ya no lo son. Lo único que yo vi mexicano es un mural de un pintor oaxaqueño, Rodolfo Pimentel, que está aquí en esta parte y veremos tal vez en alguna nueva fotografía. Esa es una tela completa. Yo no sé de qué tamaño crees, Jorge, que será. Yo no me acuerdo, como si no metí ¿qué? Como 12 metros por 4, ¿no? Algo así, 1 por 3, 1, 2, 3, más o menos. Es un enorme, de una sola pieza, porque yo preguntaba si eran varios tableros y estaban ensamblados para dar la dimensión. Es un solo tablero. Bueno, aquí está
¿cómo se llaman? ¿Guafleras o cómo se llaman? La involuntaria guaflera recubriendo una superficie reglada. Bueno, otro ángulo, en la esquina, otra vez, la esquina grande, aquí está el mural, aquí sobre este lado, hacia allá no se ve, la intensidad de la luz es muy fuerte, ¿no? A pesar de ser norte, esta es la esquina, y acá atrás está la fuente, la isla con la fuente, ¿no? Esta es la esquina baja, la esquina, y solo quedó la mitad del espacio original, quedó la mitad. La otra mitad hicieron una discoteca, no pudimos entrar porque es un negocio aparte del restaurante y no son los mismos propietarios. Bueno, esta es otra vez la parte baja con relación a la punta de 18 metros. Aquí están las plataformas escalonadas de las zonas de mesas. Bueno, esto ya es lateral, aquí está la tira, hay una pequeña terraza donde también ponen mesas según la cantidad de personas. Y miren, y esto es lo que les pasa a las escaleras cuando se proyectan así como está proyectada esta escalera. ¿Qué pasa? Como las huellas son muy chiquitas, entonces el arquitecto le hace una nariz muy grande para que quepa el pie al subir, sin pensar en que al bajar no va a ayudar. La gran nariz de nada ayuda al bajar, porque al bajar no hay manera de recular, ya lo dijimos. ¿Qué? ¿Estás por el malo o algo así? No, por el sombrero. No, se me hace raro, pero bueno, vas a calorarte o no. No te acaloras. No. Hasta lo puedes bajar y ya no ves nada. Entonces, perdón, es una nariz del orden de 5 o 6 centímetros y miren lo que le pasó. ¿Ve? Pues obviamente la piedra tiene una resistencia, pero no el paso constante de gente que sube y que baja. Bueno, la recomendación, hagan escaleras cómodas y seguras. Ya dije yo mi receta, 16-32, o si no pueden 30-17, si quieren ya 30-17, 5 cuando menos. 25, 28 de huella, mejor no las hagan, ¿no? Aunque ya serían escaleras difíciles de bajar. Bueno, otra vez la fuente desde la parte alta de la nueva ampliación. Y esta es la fachada sur, lo que quedó de la fachada sur, porque le construyeron aquí un cilindro enfrente. También otra cosa que yo no entiendo, el cilindro podría estar perfecto, liberado totalmente si lo hubieran despegado tantito. Lo despegan, no sé, 3 metros, 4 metros, 5 metros, queda el cilindro libre y hacen solo un puente de conexión del cilindro hacia la vieja construcción. Entonces dejan respirar a las dos construcciones. Y aquí el cilindro está pegado a la fachada de la anterior construcción. Bueno, otro detalle, aquí está el paraboloide tal y como fue construido. Aquí sí no, como esto no está al público, este espacio es de la parte interior interna del servicio, pues entonces ya lo dejaron sin ninguna decoración. Ya les decíamos que aquí había una escalera y al llegar a la escalera uno con la mano levantada tocaba el paraboloide, que luego ya se iba hacia arriba, hacia la parte más alta. Pero aquí la escala permitía estar al tamaño del remate de la escalera. Pásale, mi querido Agustín, por favor. Bueno, el restaurante, ahí dijimos. Y esta es la vista actual. Los dos paraboloides, aquí está una lonaria, como le llaman ustedes ahora, o velaria, en la parte baja, y la terracita, una pequeña terraza. Esta es la punta de los 18 metros. Aquí ya no hay la manguetería que ustedes vieron, ya son otra vez cristales a hueso, con manguetes de vidrio. Ahora es lo que se usa ahora, ¿no? Poner
grandes manguetes que no se ven desde afuera, pero que adentro están perfectamente definidos, ¿sí? Bueno, aquí queremos comentarles lo relacionado con la geometría poliédrica. Algunas cosas, obviamente el tema es muy largo y muy difícil de agotar en una sesión, pero quiero platicarles aquí varias cosas. Miren, si ustedes tratan de envolver un volumen X con un cubo, pues esto tiene una determinada superficie envolvente. Si lo envuelven con una media esfera, la relación es de 76 a 100. Quiere decir que yo puedo ahorrar en superficie envolvente casi la cuarta parte de la superficie envolvente que tiene un cubo en relación a lo que tiene una esfera. Ya lo dije la vez anterior, yo no quiero decir con esto que todos los espacios deben ser semiesféricos, pero sí hay que pensar que hay geometrías que permiten un ahorro y una eficiencia, que tienen una eficiencia geométrica que no tienen la geometría ortogonal. Por otro lado, piensen ustedes en otra cosa. Miren, si ustedes tienen aquí una superficie, la que quieran, X, 20 metros cuadrados, 30, lo que quieran, bueno, vamos a poner un caso, 20 metros cuadrados en el piso, ¿cuántos metros cuadrados se necesitan para envolver esos 20 metros cuadrados de piso? Necesitan 5 veces la superficie del piso. Necesitan 100 metros cuadrados de paredes más el techo. Claro, 20 en el techo porque es lo mismo que el piso y 80 en las 4 paredes. Es decir, en un cubo, las paredes envolventes más el techo son 5 veces la superficie del piso. Bueno, ahora analícenlo en una media esfera. Esta es la superficie del piso. La envolvente, la superficie necesaria para envolverlo es 2 veces, solo 2 veces la superficie del piso. Vuelvo a lo mismo. Si aquí en el piso fuera un círculo de 20 metros cuadrados de superficie, esta superficie para envolverlo serían 40 metros cuadrados, en vez de los 100 metros cuadrados que están aquí. ¿De acuerdo? Entonces hay grandes diferencias entre la superficie ortogonal tradicional, clásica dijéramos, y la superficie, la geometría que maneja la geometría poliédrica y la geometría esférica. Bueno, estos son los poliedros que hace, los dibujos que hace Leonardo da Vinci para su amigo Luca Pacioli en un libro que se llama La Divina Proporción. Estos les llaman también los geómetras los cuerpos irregulares o semirregulares. ¿Por qué razón? Porque están formados por figuras distintas. Miren, este es el balón de fútbol, que es lo que vamos a ver ahorita en la exposición en la galería. Nosotros lo que hemos montado allí en la galería es un medio balón de fútbol como envolvente de un espacio. Ya las alturas, proporciones y formas, pues los vamos a ver allí en la escala 1 a 1. Este es ¿cómo se llama? El poliedro regular original. Ustedes verán en muchos libros que dice los cuerpos platónicos, y se dice cuáles son los cuerpos platónicos: el tetraedro, 4 triángulos equiláteros; el hexaedro, 6 cuadrados; el octaedro, 8 triángulos equiláteros; el dodecaedro, 12 pentágonos; y el icosaedro, 20 triángulos equiláteros. Y se dice que son platónicos, pero en realidad Platón no los inventó. Platón no era geómetra. Él los cita en uno de sus diálogos, que también no está por demás de él, que se llama el Timeo. Entonces, en el diálogo de Platón, el Timeo, él habla de estos cuerpos. Y entonces a la historia han pasado como cuerpos platónicos. Pero quienes inventan los 5 cuerpos regulares fueron 2 geómetras. Uno se llamó Pitágoras, que vivió 2 siglos antes que Platón, un poquito más.
de 670 a 600 vivió Pitágoras, y Platón vivió de 438 a 340, no, 400, de 430 y tantos a 348, vivió 82 años. Bueno, entonces, 2 siglos antes Pitágoras había inventado 2 de estos cuerpos, y un geómetra contemporáneo de Platón, que se llamó Teeteto, así como suena con 2 E's, Teeteto, inventó los otros cuerpos platónicos. Bueno, aquí están los cuerpos originales, los poliedros regulares. Estos son los 20 triángulos equiláteros, y aquí está el icosaedro truncado, macizo y vacío, dijéramos. Aquí otra vez, este es el dodecaedro, otro de los cuerpos regulares, el dodecaedro sólido y el dodecaedro truncado. Si ven ustedes por qué aparecen los pentágonos en este cuerpo, es porque a cada esquina confluyen 5 aristas. Cuando ustedes cortan esta esquina, aquí queda un pentágono, y el triángulo original, al cortarlo en los 3 lados, queda un hexágono. Por eso el cuerpo truncado tiene figuras que son distintas a los triángulos originales. Bueno, esto sería larguísimo de platicar, solamente aquí lo mencionamos. Nosotros analizamos varios cuerpos poliédricos derivados de la familia. Hay 2 familias, la familia del icosaedro y del dodecaedro, que es esta que ustedes están viendo aquí, y la familia del octaedro y del hexaedro o cubo. Esa no la analizamos porque vimos que al analizar el número, la longitud de las barras para cubrir un espacio, la figura más eficiente, la figura que con menos metros lineales de barras cubre el espacio, resulta ser esta. Más que esta, que es el dodecaedro truncado, y más que otras figuras. Entonces, de acuerdo con esta, empezamos a hacer combinaciones y empezamos a hacer, bueno, aquí el análisis de la célula básica del icosaedro truncado, y luego ya algunas combinaciones. Los modelos. La vez pasada me preguntó algo Javier, que dejé trunco. Le dije que yo no hacía maquetas, no hice nunca en mi proceso académico, porque no tenía yo la habilidad para hacerlas y nunca lo quise aprender a hacerlas. Pero en la práctica profesional, obviamente, pues tuvimos que trabajar cuando empezamos a trabajar con estas figuras, porque estas figuras ya no se pueden dibujar tan fácilmente como dibujar un cubo. Entonces, había que hacer modelos. Miren, por ejemplo, si yo tomo como célula un dodecaedro, un icosaedro truncado, pues tengo que saber qué pasa cuando lo pego con otra. Aquí, en un espacio cúbico o ortogonal, si lo pego con otro, pues yo sé que la pared va a ser exactamente la conexión, va a ser un rectángulo, la conexión entre un cubo o entre una superficie ortogonal y otra. Pero cuando junto superficies como esta, pues encuentro que si apenas las junto, aquí hay determinados conectores con una geometría distinta a esta. Si los junto más, si los estrecho más, resulta que las puertas son así. Estas son las paredes de comunicación entre uno y otro. Y si los junto más, como este, las paredes de comunicación son estas. Ya no es un trapecio como este, sino resulta un polígono de 6 lados, un hexágono irregular. Y si los niveles de comunicación o de contacto son menores, resulta que es un pentágono, irregular como está aquí. Pero estas son la geometría de las conexiones, es decir, son los cortes que se suscitan en las uniones entre estas figuras de distinta geometría. Distinta geometría pensando en la ortogonal, por supuesto, ¿no? Y claro, pues entonces sí hay que hacer los modelos. Aquí hacemos los modelos. Si se fijaron, hay una diferencia con relación a los esquemas anteriores. En los anteriores teníamos el pentágono como la parte superior del hexágono, del poliedro. Y ahorita no, ahorita tenemos la arista. ¿Por qué razón? Porque cuando yo corto la figura con la arista por arriba, las paredes, de 10 paredes,
8 me llegan verticales. Entonces, ¿qué sucede? Yo no necesito muebles especiales y además toda la superficie la puedo utilizar. En cambio, con el otro corte, al llegar paredes inclinadas al extremo, entonces un porcentaje de la superficie es no utilizable y otro porcentaje, o además de ser no utilizable, se necesitan muebles especiales, ¿vale? Esa es la razón por la cual ya trabajamos con la vista arriba. Y miren, aquí está la conexión. Entonces la conexión es un poliedro con distintas características. Eso es lo que vamos a ver dentro de un rato, si nos hace el favor de acompañarnos allí a la galería. Lo que está allá en la galería es esto. Este es el acceso. Aquí está el baño y la cocina. Esta es la estancia comedor. Y aquí está dividido en dos dormitorios. Cuando entra el cuarto módulo icosaédrico, pues entonces ya queda una casa de 3 recámaras. 2 módulos son las recámaras, un módulo los servicios y el otro módulo la estancia comedor. Todo esto son fotografías de los modelos, Javier. Estos no son dibujos, son los modelos fotografiados porque era mucho más fácil reproducirlos fotografiándolos que dibujarlos. Ustedes ven que dibujar esto es demasiado complejo. Dibujarlo mentalmente, quiero decir, sin copiar de un modelo, sino tratar de sacar de la mente toda esta geometría, eso creo que es muy difícil, ¿no? Bueno, aquí es un muy incipiente boceto, lo que hace a veces la naturaleza. Aquí está el módulo de 4, de la pieza o la unidad de 4 módulos, las 2 recámaras, la estancia comedor, la cocina baño, la tercera recámara, 3 recámaras, el vestíbulo central. Ya les comentamos que los vestíbulos o los espacios conectores, su mejor trabajo está cuando se centralizan, cuando se colocan en medio. ¿Por qué? Porque distribuyen de mejor manera hacia los otros espacios. Si los colocan en un extremo, hay que hacer pasillos para llegar a los espacios a los cuales quieren conectar ustedes los elementos. Esta es una fotografía muy mala del plano. Aquí está otra vez el dormitorio, 2 dormitorios aquí un baño aparte del baño principal. En este caso es de 2 baños, la cocina y la zona de la estancia comedor. También se pueden hacer hacia arriba. Se hacen hacia arriba, hay un esquema, se cortan y claro, hay elementos de la parte de abajo que pueden llegar hasta arriba para hacer el soporte de la plataforma de arriba y hacer que las cargas pues vayan bajando con la geometría que ustedes están viendo en el perímetro. Esta es otra cosa y difícil de verla. Bueno, hicimos los modelos a escala natural también, no solo los modelos a escala 1 a 10 o 1 a 20, sino a escala natural. Y aquí algunos ejemplos. Miren, este es un proyecto solo en la zona de Chetumal. Miren, esta geometría que estoy marcando es la geometría de las antiguas casas mayas, las tradicionales casas mayas que han sobrevivido hasta nuestra época. Entonces, la geometría y las dimensiones son estas que estoy aquí marcando. La altura de los muros de bajareque y la cubierta inclinada. Siguiendo el modelo, nosotros tratamos de hacer una habitación que tuviera una recámara solo en la parte superior, la zona de la estancia con una altura y media, un poco más bajo que la altura que se logra en las casas mayas, y la zona de cocina y baño, cocina, baño y comedor, bajo la plataforma del piso de la recámara. Aquí creo que se ve, esta es la entrada, este es el baño y la cocina. Aquí está la cubierta de la recámara, esta es la altura y media de la estancia, y arriba la recámara con la proyección hacia la parte baja. Estos son modelos ya a escala 1 a 1, en este caso una cochera sobre tubos de 2 pulgadas de diámetro, de cédula normal, no cédula especial, el bastidor básico en la parte de abajo, y luego triángulos de madera con polines. Lo que ustedes ven aquí es un medio polín
pegado a otro medio por 1000. ¿Qué quiere decir? Secciones de 9 por 9, cortadas a la mitad, 4,5 por 9, pero con una inclinación para que puedan dar el doblez. Porque si las cortan rectas, pues los dos triángulos estarían en el mismo plano. Como se cortan con un ángulo determinado, entonces se pueden hacer estas figuras, ¿sí? Bueno, esto se hizo aquí en el patio de la facultad. Aquí están los alumnos. Armamos una casa de 180 metros cúbicos, asentados en 65 metros cuadrados de planta, en un día de 8 horas, armando primero los pentágonos, ustedes están viendo aquí, y luego los triángulos que iban en cada una de las esquinas de los pentágonos. Claro, primero hicimos el trazo de la unidad de los 3 módulos que iban a formar la vivienda. Aquí está, miren, el peso. En total pesa por metro cuadrado alrededor de 60 kilos. Ese es el peso de la construcción. ¿Qué quiere decir? Que si multiplico 60 por 60 metros de planta, estoy hablando de 3.600 kilos la construcción total. 60 metros en una construcción normal de mampostería, pues podríamos hablar con toda la cimentación de 1.500 kilos por metro cuadrado. Por 60 serían 90 toneladas. Una casa de mampostería con muros de ladrillo y cubiertas de concreto pesa 90 toneladas, contra 3 toneladas que pesaba este modelo, ¿sí? Bueno, aquí están, lo hicimos todo sin ninguna grúa especial o un balacate ni nada, simplemente la fuerza humana. Bueno, aquí ya está el interior. Este es el maestro que coordinaba todos los trabajos. ¿Saben quién es? El carpintero. ¿Eh? Ahí está el lápiz en la oreja. El lápiz en la oreja era la jerarquía, era el que sabía cómo se iba a armar la casa. Bueno, esta es la construcción. Aquí está la escuela que ustedes conocen. Y luego, miren, derivaciones de esto. Si sobre la figura del medio icosaedro truncado yo puedo hacer franjas, y esta franja está aquí repetida, esta está aquí, y luego pongo otra, pues tengo una especie de cañón formado por franjas iguales. Todas estas superficies son iguales y todas estas dimensiones son iguales en 2 dimensiones. Estas barras son de 1,20, 2,40, 2,40, 1,20, 2,40, 1,20, 2,40, 1,20, 2,40, 1,20, etc. Y con una característica que les voy a mostrar ahorita que veamos la fotografía. Es esto. Esta es una cubierta de una alberca, como ustedes lo ven. Aquí viene el tubo de 2,5 pulgadas de diámetro y con todas estas superficies de las mismas dimensiones. Y las barras, ya dije, 2,40, 1,20, 2,40, 1,20, etcétera, etcétera. Fíjense, todos estos marcos, que son marcos poligonales, son iguales. Nada más que unos, el 2, 4, 6, 8, están puestos en una posición. Y el 1, 3, 5, 7, 9 están puestos al revés. ¿Qué quiere decir? Que esta barra que empieza de este lado, en el siguiente marco empieza de este lado. No sé si se ve aquí. Bueno, esta barra es igual a la tercera, pero no igual a la segunda. Este marco es igual al 4, este es igual al 4, y este 3 es igual al 1, a este, ¿de acuerdo? Difícil, ¿no? Difícil de explicar, porque ahorita me hago bolas. 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8, aquí está. Miren, el marco 1 es este, es exactamente igual al marco 3, exactamente igual al marco 5, pero estos marcos les doy 180 grados y entonces esta barra que es de 1,20 la empiezo de este lado y entonces termino con una barra de 2,40. ¿Okay? Entonces el marco 2, que es este, es igual al marco 4 y al marco 6 y al marco 8, etcétera, etcétera. Bueno, otra vez, aquí tal vez se vea mejor, miren, el 8 o el que sea, el par, con el par, hasta aquí, este y este.
el non con el non con el non. Si ustedes lo ven en la planta es un zigzag, no es un muro alineado, sino que va saliendo y entrando con esta geometría que ustedes van viendo. Lo mismo del otro lado, ¿no? Bueno, en la construcción también más grande hecha con el sistema poliédrico, un centro administrativo en Chetumal serán, pues ¿qué serán? 3.000, déjame acordar, pues unos 6.000 metros cúbicos. Les insisto en hablar en metros cúbicos porque eso es lo que construimos, no metros cuadrados. Claro, hay que sacar la planta, ¿no? Es decir, es un edificio de 6.000 metros cúbicos en una planta aproximada de 1.800 metros cuadrados. Bueno, aquí están las secciones, miren, aquí está otra vez, este es el medio icosaedro truncado, y aquí la sección que voy a usar para cubrirla, hacer la cubierta es esta. Esto que está aquí es esto que está acá. Nada más con una diferencia. Aquí está la arista en este sentido y aquí la arista está en este sentido. Es decir, está girada, la fotografía no está pensada. Yo debía haber sacado la fotografía de la maqueta girada a 90 grados para que entonces esta línea estuviera así, igual a esta. ¿Ven? Bueno, pero todo lo demás es lo mismo. Esas son las fachadas, las unidades para el aire acondicionado que se necesitaban. La otra fachada, las fachadas son distintas por la geometría, están aplanadas con Sascab. Recuerden que en la primera sesión vimos el Sascab, como en Mérida, en Chetumal, no hay ríos, no hay arena, entonces toda la mezcla se hace con piedra caliza triturada o pulverizada, y esa piedra caliza pulverizada le llama, el nombre maya es Sascab, como suena, con B alta al final. Estos son los marcos. Estos son marcos de metal de 2 pulgadas por 1/8 de grueso, y sobre este patín de 2 pulgadas es donde se pusieron los elementos de la cubierta, que están hechas de poliestireno con ribetes de concreto. Se hacían allí mismo en el lugar, ahí se prefabricaban las tabletas y se subían a la cubierta. Este es el patio central, hecho otra vez con las estructuras tridimensionales, que son las traves tridimensionales, un claro de 18 metros, con tubos de 3 pulgadas de diámetro, y con los casquetes que ustedes ya vieron en la fotografía anterior, los 2 hexágonos y los 2 pentágonos, pentágono aquí y 2 hexágonos laterales, ¿sí? Bueno, el nodo, este es uno de los nodos, que es este nodo que está aquí. Bueno, aquí va la trave de los 18 metros, y aquí están los módulos de las cubiertas. Los módulos de cubierta son de triplay por abajo, poliestireno en medio y una lámina arriba para la solución del agua. Lámina, madera por abajo y poliestireno en la parte intermedia. Bueno, los espacios interiores, las puertas no pueden llegar a las esquinas porque había que subir y hacer los espacios demasiado altos. Preferimos correr las puertas, no en las partes centradas junto con los otros muros, para tener la altura necesaria y que esto tuviera una altura de 2,80 o de 3,20 en la parte más alta del espacio. La geometría ustedes la ven aquí abajo, un gran patio central, el acceso, el vestíbulo y todos los espacios administrativos y de servicios alrededor del patio central. Bueno, haciendo eso, empezamos a buscar materiales para recubrir y vimos que se podía hacer con ladrillo, con el sistema, la técnica tradicional que se usa en México desde el siglo XIX, de la segunda mitad del siglo XIX, que se hace con ladrillo sin cimbra y sin hierro de refuerzo. Eso está hecho sin poner madera abajo para hacer el muro y sin hierro de refuerzo. Entonces vimos que esta era la posibilidad. Aquí están los ángulos de metal, y entonces empezamos a hacer las estructuras quitando la estructura de metal, es decir, quitando estos medios
medias esferas tenían 6 metros de diámetro. Y con el sistema constructivo tradicional se pueden hacer hasta 10 o 12 metros de diámetro para cubrir el espacio. Entonces se puede hacer sin el esqueleto. Estos son ejemplos de una casa también de 2 recámaras, la zona de la cocina, esto es el vestíbulo de la casa, etc. La geometría un poco, bueno, no un poco, sino muy compleja desde el punto de vista ortogonal, muy simple desde el punto de vista poliédrico, ¿no? Bueno, estamos cumpliendo una horita. A ver, vamos a terminar, yo creo que esta. Bueno, aquí está otra vez, miren, los pentágonos y hexágonos, y esto hecho, insisto, sin cimbra y sin hierro, y sin concreto, solamente pedazos de ladrillo. Las ventanas, el sistema tradicional, y un tacón o un murete solo con la parte del lavabo fuera. A mí no me acaba de gustar, deben ser, para mi juicio, deben ser los 3 elementos independientes uno del otro para usar los 3 muebles, la zona de la cocina, la zona del comedor y la zona de la estancia. Lo que van a ver ustedes allá es la estructura de este espacio. Lo vamos a ver ahorita. Aquí hay otra igual, y obviamente esta es un ajuste de 2 estructuras completas. Es una sección, esta sería una sección de icosaedro, esta es el icosaedro casi completo, hasta llegar aquí se interseca con y este de aquí se interseca este icosaedro con este. Es una unión de 3 icosaedros truncados, lo que vamos a ver allá miren, aquí está la zona de los muros y la proyección de las cubiertas. Estas son las barras que ustedes van a ver allá, que están hechas con un redondo de 1,5 pulgadas, y quiero decirles que ahorita esta estructura que vamos a ver allá pesa alrededor de 60 kilos, y cabe en la cajuela de un coche. O sea, para transportarla, veremos ya. Yo he pensado y he hecho estas estructuras pensando en vivienda de emergencia, ante tantos desastres que hay en el país, no solo políticos, sino también los desastres naturales, los desastres de las inundaciones y desgajamiento de los cerros y los temblores, etcétera. Pues es una vivienda que se puede montar en 2 horas con los mismos damnificados, ponerle una lona encima y servir de vivienda emergente mientras resuelve el problema de la vivienda, ¿sí? La planta de trazo o la de las cubiertas y el modelo que Adriana lo hace girar y todo, pero hoy no nos va a complacer. No sé por qué, porque creo que no se puede. Bueno, el modelo es el esquema, nomás el esquema geométrico. Habrá muchos detalles que resolver, como los aleros sobre las ventanas, etcétera, etcétera. ¿Y terminamos? Bueno, es que yo ya quiero terminar porque nos vamos a ir allá 10 minutos que nos acompañen y luego 10 minutos de descanso y regresamos otra vez aquí. Miren, en Formosa, Argentina, vamos cada año desde hace 4 años, y ahí se hace un talleres de construcción de materiales como bambú, como ferrocemento, como tierra, tanto compactada como bloque, como ladrillo, por supuesto, como, ¿qué dije más? Bambú, madera, etc. Vamos distintos arquitectos a nivel latinoamericano, y esta última vez hubo 2 arquitectos españoles también. Bueno, entonces hicimos el tema de un centro de interpretación de las aves en una reserva de la biosfera en Formosa, Argentina. Formosa, si lo buscan, está en el norte de Argentina, frontera con Paraguay. Solamente el río Paraguay divide el territorio argentino del territorio paraguayo. Bueno, entonces, este es un centro de investigación, un lugar para los investigadores. Pero el proyecto es el primer proyecto que hago yo, pensando en que en ese proyecto tienen que trabajar los que hacen los tapiales, o sea, los muros de tierra, los que hacen la estructura de bambú,
los que hacen los domos de yeso, a la manera de los domos indios, los que hacen el forro con esterilla y los que hacen el forro de las cubiertas con ferrocemento. Era un proyecto para que trabajáramos 5 especialistas distintos. A mí me tocó la labor de hacer la propuesta arquitectónico-geométrica de la construcción. Y vámonos rápido para mostrársela. Originalmente era una construcción en 2 pisos, con el módulo que ya vieron, y una terraza para observar a las aves. Las aves a ese lugar llegan a horas muy tempranas, entonces los investigadores duermen en el lugar y a las 4 o 5 de la mañana están haciendo sus observaciones de las costumbres y hábitos de las aves. Bueno, entonces, este es el esquema original, 2 niveles como ustedes lo ven. Esto iba a ser con palma. Allá hay una manera de tejer la palma muy especial que diferencia lo que hacen allí de lo que hace en Uruguay. En Uruguay, en la zona de Montevideo rumbo a Punta del Este, trabajan la palma de manera muy artística, haciendo curvas con elementos que son rectos, como es la palma. Bueno, allí iba un especialista que es sobrino de Guayasamín, el famosísimo pintor ecuatoriano, y iba a hacer la estructura de la cubierta. Bueno, rápido, vámonos. Los 2 niveles, las secciones, la escalera hecha a la manera del labio dieste, con cerámica armada, sin cimbra, solamente con un esqueleto de alambrón de 1/4 y ladrillo en vez de hacer la rampa de concreto. Bueno, la planta del trazo, de la meseta, etcétera. Vámonos rápido, por favor. Quedaron 2 unidades al final, 2 áreas de investigación de 30 metros cuadrados cada una. Hay un área que debe ser un aula, que es la que no se construyó, y una biblioteca que no está construida todavía. Pero bueno, este es el módulo con la figura del dodecaedro, porque el bambucero no pudo hacer las conexiones con el icosaedro. Entonces nos pidió que hiciéramos conectores que tuvieran 5 barras a cada unión. Entonces cambiamos la figura por el dodecaedro truncado, que es esta figura. Bueno, esta es la geometría que mandamos para que se pudieran hacer los tapiales, el corte en el otro sentido. Vamos, rápido. Esta es la máscara de Batman, miren, se parece ya. Bueno, aquí está, miren, esto lo hicieron los tucumanos. Los tucumanos son expertos. Por favor, quien quiera algo, alguien me preguntaba información sobre construcción con tierra. En Tucumán hay un organismo que se llama CRIATIC, Centro Regional de Investigación y Construcción con Tierra. Lo dirige el arquitecto Rafael Mellace, como suena, con doble L, M-E-L-L-A-C-E, Mellace. Y él coordinó los talleres de tapial. Él hace esto. Todo esto iba a ser con tapial de 25 centímetros de grueso. Él prefirió hacerlo de 30 centímetros. Luego, después de esto, venía todo el esqueleto de bambú. Ahí hubo 3 bambuceros, un paraguayo, Guillermo Gallo, un tucumano argentino, Horacio Saleme, y un ecuatoriano, Jorge Morán, que ellos se encargaron de montar la estructura de bambú. Y luego, aquí ya está el montaje. Claro que tenía que coincidir la geometría perfectamente para que el montaje con el bambú ya venía cortado de Asunción, Paraguay, ya venían las dimensiones que se habían estipulado en los planos previos para solamente poder montarlo. La estructura de bambú se montó en un día y la estructura del tapial se hizo en 2 días. El taller dura 5 días, de lunes a sábado, 6 días duró en este caso. En 6 días se hizo esta construcción que ustedes van a ver y que está aquí. Esta es la cimentación, el desplante del hexágono que ya vieron. Aquí está la laguna atrás. Esta es una prueba del muro de tapial colado, es decir, es un muro que se cuela y se vibra a mano o con un pisón mecánico de pequeño diámetro, como de 15 centímetros, que queda perfectamente apisonado. La resistencia de esto es igual a un muro de ladrillo, alrededor de 60 a 80 kilos por centímetro cuadrado. Bueno,
Aquí están montando, aquí está la bloquera haciendo los bloques para los muros en otro lugar, los mismos, estos son las cimbras para colar los muros de tierra, igual que un muro de concreto, miren, aquí están los separadores que se ponen en los muros de concreto, igual las pijas o ¿cómo se llaman? Los espárragos, les llaman los obreros de la construcción, los espárragos para fijar las tablas. Aquí se vacía la tierra y se apisona, a mano o mecánicamente, como les platicaba yo. Aquí están montando uno de las pirámides pentagonales. Este es Fruto Vivas, el arquitecto venezolano. Una de sus obras más recientes, dijéramos, o más famosas, es el pabellón de Venezuela en la pasada Feria Mundial de Alemania, en Hannover, Alemania. Y este es Guillermo Gallo, el paraguayo. Este es Guayasamín, el sobrino del famoso pintor. Y aquí están montando, miren los conectores, son como unos platos que tienen entrantes y salientes. Entonces, en los platos se mete el bambú y aquí se pone el tornillo roscado, o la varilla roscada, mejor dicho, el espárrago, la sección de espárrago, y luego se atornilla. Se pone una rondana y una tuerca, como la van a ver ustedes ahorita. Ahorita que vayamos aquí juntos vamos a ver que las conexiones son un pedazo de varilla, en este caso es un tornillo, porque está muy chiquita la construcción, y luego tuercas y rondanas. Bueno, aquí están haciendo los modelos en escala natural, aquí ya se está montando, miren, aquí está el plato al que está uniendo con la tornillería el esqueleto. Esta es la construcción del esqueleto de bambú, insisto, en un día y medio más o menos, fue una tarde y otro día, eso fue día y medio. Aquí llevan un modelo para los techos, el modelo de los techos. Aquí se ve la malla electrosoldada encima, aquí está el marco y están poniendo la tela de gallinero. Sobre la tela de gallinero van a embarrar mortero de arena, cemento, y entonces queda la cubierta hecha en el piso. Hay que levantarla después y colocarla en el techo. Aquí ya está, en este caso es yeso abajo, yeso sobre manta parecida a la de los costales de azúcar o de otras cosas, costales de azúcar. Se deja colgar y se pone el yeso y fragua en 2 o 3 minutos. Se voltea y encima están poniendo la malla de tela de gallinero con el mortero, cemento, arena, por proporción 1 a 4. Porque no es un elemento estructural. En proporciones, en elementos estructurales, la proporción es 1 a 2. Bueno, aquí están colándolo. Aquí, la laguna está aquí al fondo, donde les digo que llegan los pájaros. Aquí está la estructura ya. Al día siguiente está la estructura hecha. Aquí, los muros de tapial por aquí andan abajo. Esta es la esterilla. La esterilla es bambú aplastado. El bambú aplastado para cubrirlo, para hacerlo como cama de la estructura. Bueno, y aquí está el grupo de trabajo que asistieron. En este caso fueron alrededor de 150 personas a los talleres. Bueno, aquí están los que trabajaron y los que no trabajaron también. A la foto siempre van todos. Entonces, la laguna que les menciono, etc. Bueno, esta es la foto, sí, la oficial. Ya no les digo quiénes son porque la misma secretaría. Bueno, entonces jóvenes, por favor, si son tan amables, vámonos a la galería. Estamos 5 minutos allí y después cortamos 10 minutos.
porque se está absorbiendo las horas de la reunión del 11 de noviembre que no hubo. Y ya les platiqué que la clausura es el día 9, o sea, de este miércoles, el 8, y va a ser a las 7 de la noche. Entonces solamente va a haber una sesión de 1 hora, de 6 a 7, y a las 7 ya vienen las autoridades de la escuela a hacer la clausura. Entonces eso será el miércoles de este. Y ahorita, bueno, hasta las 8:30, porque empezamos 6:25. Decía yo que si pudieran mirar un poquito más temprano para empezar a las 6 en punto y no tener que colgarnos el tiempo. Bueno, voy a mostrar rápidamente. ¿Se acuerdan que pusimos ejemplos la vez pasada del proceso de traducción del proyecto? Los pasos del proyecto, lo que les llamamos el algoritmo proyectual, que es una palabra muy rara, que yo ya voy a dejar de usar. Es el método para hacer un proyecto en 5 partes. La etapa inicial en el programa y luego las 3 etapas últimas en la transformación del programa en un proyecto. Entonces voy a poner 2 ejemplos, un proyecto y una obra. El proyecto es una capilla en la parte norte de Bogotá, en la zona que le llaman de los clubes, que es una zona muy arbolada. Entonces aquí voy a poner el esquema, porque es la aplicación de las mallas geométricas que hemos platicado a lo largo de esta sesión. Entonces, también tratando de no tardar. Bueno, miren, ¿se acuerdan lo de la escalera proyectual? Fíjense que les comenté la vez pasada, pero nomás me quedé en el comentario de que normalmente a los alumnos de primer año se les hace ejemplos de composición de objetos arquitectónicos, pero no se les da estas 2 partes anteriores. Yo les quería mencionar que todos los arquitectos mayores
cuando digo mayores, quiere decir más grandes que yo, mayores que han estudiaban la composición hasta el tercero o cuarto año de la carrera. Miren, aquí está Agustín. ¿En qué año fue tu primer curso de composición? Tercer año de la carrera. ¿Qué quería decir? Que primero y segundo año no había composición como lo hay ahora. Porque ahora ustedes saben, se trata de que el primer día, en el primer minuto de la primera clase, se haga un proyecto. Lo cual es terriblemente complejo, ¿no? ¿Cómo imaginar un proyecto, una obra tan compleja, por sencillo que sea, una guardería, un jardín de niños, una habitación, una vivienda de clase media, lo que quieran, es demasiado complejo para empezar por eso. Nuestra propuesta es que se deben empezar 2 escalones antes, con las partes que forman una obra arquitectónica. Perdón. ¿Qué pasó? Hacemos relevés, Fíjate. levantamientos partes de la catedral, de Correos, Sí. Banco de México. Sí. Y eso nos daba una idea de la proporción. Por supuesto. Y además, práctica, visual, Sí. aprender a observar, ¿no? El otro día me decía Jorge que el problema es que muchos de los alumnos no ven o no tienen la costumbre de ver, entre comillas. Entonces hay que aprender a ver. Y esto que está diciendo ahorita nuestro maestro Agustín, pues tiene esa idea. Iban a copiar cuáles eran los detalles de muchos de los edificios que ya existían. Entonces, a ver, no solo a verlos, sino a medirlos, ¿no? Hacer lo que él dice, los relevés, los levantamientos. Había que medir los capiteles, las columnas, los basamentos, las basas, los zócalos, y luego repetirlos y dibujarlos para aprender qué características de proporciones tenían esos elementos. Bueno, quiero decirles, fíjense, todos ellos, gente muy capaz, muy famosa, muy talentosa, nunca llevaron composición ni en el primero ni en el segundo año, hasta el tercer año. Y había programas, tal vez Víctor se va a acordar, programas que eran hasta el cuarto año, ¿sí o no? ¿Qué? Que la composición empezaba en el cuarto año de la carrera. Si mal no recuerdo, en un texto de Teodoro González de León decía que él, la decisión más difícil en su proceso académico era que en cuarto año tenía que decidir en qué taller se iba a apuntar, con qué maestro iba a escoger para que ese maestro fuera su titular de la composición arquitectónica. En cuarto año, imagínense. Nosotros desde el primero. Y entonces creo que se nos olvidan muchas cosas. Cómo se proyectan las puertas, una puerta se proyecta, cómo se proyectan las ventanas, cómo se proyectan las escaleras, el otro día vimos, ¿no? Las escaleras se tienen que proyectar, cómo se proyectan los muros, qué características tienen los muros, de qué materiales se pueden construir, qué espesores tienen en función del material con que se va a construir. Yo les mostré muros de tapial, esos tienen que ser de 25 centímetros, 20 centímetros, cuando mínimo. No pueden hacerse más delgados porque se fracturan, etcétera, etcétera. Muchas cosas que yo creo que ahora, con el ansia de que el primer día, la primera hora hay que hacer el proyecto de un chalet. A mí me tocó el proyecto de un chalet, así nos dijeron, en Popo Park. Imagínense. ¿Y Popo Park qué es eso? Pues es un lugar que está junto al Popo. Y en un terreno escarpado, con una topografía accidentada, había que hacer el chalet. ¿Saben cómo dibujé el chalet? Era mi recámara, el baño de mi casa, las ventanas, que era de tubular, no de tubular, de estructural se llamaba, ¿no? Dividido, yo medía los vidrios de las ventanas de mi casa, y esas ventanas de mi casa eran las que pasaba yo al proyecto. Claro, ustedes saben qué me pasó, ¿no? Ya les platiqué, pues me reprobaron, ¿no? Me reprobaron, sí, total, porque, fíjense, yo lo que digo es esto, si fuera la primera clase de un primer curso, de un primer año, y yo les dijera, hay que proyectar un cenicero, pues habría muchas dudas, ¿no? ¿De qué material va a ser el cenicero, no? ¿Cómo? ¿Qué características? ¿Para cuántos cigarros o cigarrillos tiene que...? Habría muchas preguntas para un cenicero. ¿Cuántas preguntas no hace uno para proyectar una habitación, una vivienda
para una familia que tiene determinadas características, modos de vida, tradiciones, costumbres, símbolos, significados que uno no conoce. Es terriblemente complejo. Bueno, la propuesta simplemente es que en los primeros cursos, yo no sé si estos sean años, no pretendo que sean años, pretendo que sean niveles. Esto sea primero lo que llamaba Guadet, los elementos de la arquitectura. Él decía, las obras arquitectónicas se hacen con muros, con escaleras, con rampas, con bóvedas, con arcos, con ventanas, con puertas. Esos son los elementos de la arquitectura. Dice, y después se hace una composición, eso sí, se hace una composición con un baño, un pasillo, un vestíbulo, una recámara, una estancia. Con eso se hace una composición arquitectónica. ¿Cómo proyectar una casa, por simple que sea, si no se conocen cómo son las partes que integran la casa? ¿Cómo es una cocina? El sábado que estuvimos allí, ustedes vieron, ¿sabes cuántas personas trabajan en el restaurante simultáneamente? 110 personas. 110 personas, la mitad de ellas en la cocina. 50, 60 personas en una cocina. Es terriblemente complejo. Las áreas de conservación de los alimentos en frío y en caliente, las áreas de conservación de los alimentos, las tinajas de los baños María, que yo hasta ahí aprendí a qué se refería un baño María, bueno, etcétera, etcétera, mil cosas muy complejas. Entonces eso hay que estudiarlo primero y luego después, ahora sí, ya que sé cómo es la cocina, ya que sé cómo es el baño, ya que sé cómo es el dormitorio, pues ahora tal vez pueda yo juntarlos y hacer un proyecto en donde estén juntos. Entonces, tercer nivel, los objetos arquitectónicos. Aquí, luego, complejos y conjuntos de objetos. Ya les hablé de la simplicidad y la complejidad. Vuelvo a O'Gorman. O'Gorman dice, 3 criterios para definir simplicidad, complejidad. La composición, la construcción y el equipo, las instalaciones de las obras. El cuarto criterio que yo pongo y le agrego a los 3 de O'Gorman es el aspecto simbólico. Cuando uno proyecta una capilla, como la que vamos a ver, pues el aspecto simbólico es, yo creo, el más complejo, mucho más allá del compositivo simplemente y mucho más allá del simplemente, constructivo. Bueno, entonces, propuesta para ustedes, así que, como decía un viejo locutor de la televisión cuando terminaba el programa, decía, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos. Bueno, yo ahí les dejo mi propuesta de 5 niveles a lo largo de los 5 años de la carrera para que ustedes digan qué debería ser el primero, qué debería ser el segundo, etc. Bueno, el esquema, la capilla en Bogotá, Colombia, miren la sección transversal, la sección lateral y la fachada, la planta. Aquí otra vez la geometría es raíz de 5, raíz de 2, la geometría raíz de 5, etc. Bueno, no explico mucho. Miren, este es el esquema ya. Normalmente los ejes de composición está aquí: presbiterio, servicios, presbiterio, iglesia, nártex, atrio. ¿Por qué no estaban así? Porque no cabían. Aquí hay árboles muy grandes y ya centenarios, igual de este lado, y no cabía la construcción en las dimensiones puesta horizontal y vertical. Entonces el esquema de composición se hizo así: aquí centro de servicios, centro de presbiterio, centro del auditorio, centro del nártex, centro del atrio. ¿Cuál es una de las ventajas? Fíjense, del atrio, la gente que está en el atrio está a la misma distancia del altar que la que está dentro de la iglesia. Bueno, rápido, dijimos que era rápido. Este es el esquema. El presbiterio. Yo creo que simbólicamente el espacio de la iglesia o asamblea es distinto del espacio presbiterio y distinto del espacio bautisterio. Entonces, ¿qué significa? Que volumétricamente son volúmenes distintos. Entonces, eso hay que llevarlo al proyecto. Aquí, ¿cuál es el elemento más importante? Yo digo que es el presbiterio. ¿Por qué? Es como el escenario, como en un teatro. En un teatro, el escenario es donde surge el misterio.
el misterio y la magia. Bueno, en una iglesia, toda proporción guardada, el misterio está en el presbiterio. Ahí es donde existe esta transmutación de la sustancia, el elemento corpóreo, esas cosas que muy difíciles de entender, que como en un pequeño pedazo de una rodaja de pan o de trigo puede estar contenida la esencia de un personaje, cosas difíciles que ahí están, todo eso se desarrolla en este espacio. Y luego viene la zona de la reunión, de la asamblea, de la iglesia, luego la zona del vestíbulo y la zona del bautisterio. Bueno, esa era nuestra interpretación. Aquí están las secciones, volúmenes, el volumen más alto del presbiterio, el bautisterio al fondo, la sección transversal. Ese era un claro de 15 metros más o menos. Se puede hacer con el ladrillo colombiano, que tiene más resistencia que el ladrillo mexicano. Bueno, las vistas, lo que hacen las máquinas, la vista aérea otra vez. ¿Se acuerdan que hemos hablado de la diversidad y la desigualdad desde la primera de las sesiones? Bueno, aquí está, la quise transportar, el elemento más alto, el presbiterio. Esto estaba hecho con un sistema constructivo de los arquitectos persas sasánidas del siglo III de nuestra era, que es la construcción de bóvedas en saledizo. Los vestigios más antiguos en México están en la zona maya. Las bóvedas mayas están construidas con ese sistema ensaledizo. Bueno, esto en la historia, antes de los mayas, estoy hablando, los mayas tal vez siglo VIII, IX y X, en el siglo III lo habían hecho los persas, con el sistema ensaledizo, que es el sistema que usa nuestro maestro también Carlos Mijares para hacer sus cubiertas. Bueno, rápido, los esquemas, con otra vez la idea de la boca o del vestíbulo. Aquí había canceles corredizos, aquí está el altar y la distancia, decíamos, de aquí es la misma que de adentro, parecida, vaya, no igual. La zona más alta del presbiterio, en fin, el esquema que hizo Adrián ahí con su sabiduría cibernética. Entonces, y la vista interna, miren, la zona, como hay árboles muy hermosos en esa zona, la idea que esto fuera cristal y ventanas para ventilación también, canceles, y se estuviera en la presencia de la naturaleza, y solamente el cono aquí con la luz cenital para la zona del ara o del altar de la iglesia, de la capilla. Bueno, aquí ya acabamos y nos vamos rápido a otro ejemplo, ya el último para terminar. Son 8:20, en 10 minutos terminamos. Un terreno muy pequeño, solo un acceso, todo esto son colindancias, el sur está hacia acá, el norte de este lado, el acceso es esta, la parte de entrada, 7 metros de entrada. Bueno, los espacios fisonómicos, yo vi que el elemento determinante era el sur, la orientación era el elemento dominante de ese proyecto. Esto yo no lo veo, pasemos a la siguiente. Las posibilidades de emplazar en la entrada, pero entonces los espacios quedan viendo hacia el norte, o emplazar en medio y dividir la pequeña área libre hacia el sur y hacia el norte. Esta es la segunda opción. La tercera opción, o emplazar hacia atrás y dejar toda la zona del frente para la zona jardinada y todos los espacios darlos hacia el sur. Este es el acceso en ambos casos. Entonces se escogió este esquema, el esquema final. Aquí ya viene la idea de la distribución de los espacios, pero con otras características. La siguiente, por favor. ¿Qué pasa? Bueno, aquí está la planta alta. Obviamente, como los metros cuadrados de construcción en el piso de la casa eran mayores que el terreno, había que irse para arriba. La segunda condición era irse hacia arriba. Bueno, y esquemas ya con la idea de las escalas musicales, que ya expliqué la primera vez, que no quiero detenerme ahorita. Entonces quiero ver los esquemas, Adriana, donde están los bloques, antes que este. No, este no. Tampoco, ya los diagramas, ¿no? ¿Desaparecieron?
el bloque donde estaba la caja cerrada y la caja abierta. A ver si aparecen los esquemas. Si no, se los platico rápido. Vete para atrás, por favor. Aquí, no, en la siguiente, en esta. Miren, si yo hago un bloque completo, así como una caja de zapatos cerrada, solamente podía yo orientar hacia el sur 3 espacios. Cuando yo inclino el techo de la zona de estar, me salen 2 ventanas hacia el sur que dan a los espacios de atrás. Y cuando yo bajo medio piso sobre el nivel, entonces la recámara que está aquí atrás también le sale una ventana hacia el sur. Quiere decir que al contemplar la unión de los espacios, no en bloque, sino como rompiendo una caja con partes, salen más espacios que pueden estar orientados al sur. Salieron 7 espacios en vez de los 4 espacios que hubieran salido si solo hago la caja. Hubiera salido un espacio aquí, otro aquí, un tercero aquí y un cuarto aquí. De 4 nos fuimos a 2 más, 6, y a 1 que está aquí atrás, 7. Entonces, el resultado no es este, sino... Bueno, ya estos son los planos ya del desarrollo proyectual. Bueno, aquí tal vez se vea. Este es un espacio al sur, este es el otro espacio al sur, esta es la recámara que está atrás y que tiene su ventana al sur. Entonces aquí hay 3 espacios y del otro lado la otra recámara tiene ventana hacia el sur porque el techo está inclinado. A ver si aparece el corte en el otro sentido, Adriano, por favor. Bueno, aquí está. Miren, aquí está en la parte derecha. Esta es la ventana o las ventanas hacia el sur. Estas son ventanas hacia el sur, más las ventanas propias de los espacios que dan al frente. Entonces, tengo yo 7 espacios, pero la geometría es esta que ustedes están viendo. Otra vez es el triángulo 100, 80, 60, o el triángulo 3, 4, 5, que es el famoso triángulo sagrado, o el triángulo de los egipcios. Bueno, entonces este es un estudio abierto hacia acá. Esas estructuras son de ferrocemento de 1 pulgada de espesor, con el refuerzo del desperdicio de la corcholata que ya vimos en una de las sesiones anteriores. Y bueno, creo que ya. Y ya está la materialización antes de tener una pérgola aquí grande. Ya les dije los platos que son frutos de las desavenencias matrimoniales. Bueno, miren, ya en la realidad, ya les decía que la casa es muy wrightiana porque ya no se ve la casa, ya no se ven las plantas. Miren, es una casa muy bonita porque ya no hay casa, solo plantas. No poder irse muy lejos de su casa. Miren, este es el triángulo. Ustedes van a ver ahorita por dentro. Otra vez los esquemas. Aquí está otra vez, miren, 100, 80, 60. En notas, esto es do, esto es mi, un intervalo de tercera, do, re, mi, y esto es la, un intervalo de sexta. Porque la relación entre el do de 100 al mi, que es 80, es un intervalo de tercera. Por eso les decía yo que esto tiene acordes musicales. El primer día quise que el compañero guitarrista tocara con las notas, porque con las palabras no se puede decir nada. Aquí hay retículas musicales. Esta retícula es la retícula do sol, esta es la retícula do fa, las 2 retículas superpuestas. Y esta sería la cuadrícula, mejor que retícula, porque no es solo una retícula, sino es una cuadrícula con los otros tonos